Hola y bienvenido a nuestro canal, gracias por estar aquí, gracias por ver nuestros videos. Hoy te traigo otro video de los 101 trucos de Excel y hoy te voy a mostrar cómo crear un checklist de tal forma que se vea de una manera más agradable, más profesional y evitar tener que escribir el típico texto, crear anotaciones. Es súper sencillo de hacer y te lo muestro enseguida. Lo que vamos a hacer es seleccionar las celdas donde queremos aplicar el checklist, irnos al menú inicio, formato condicional, conjunto de iconos e indicadores. Esto permitirá que cuando yo agregue un 1 salga un visto y cuando agregue un 0 salga una X. Lo que puede permitirnos de manera muy rápida pues agregar un visto y un no aceptado o como querramos interpretarlo. Pero nos falta algo, falta borrar estos números para que solamente nos queden los símbolos. Entonces vamos a ir nuevamente a formato condicional, nos vamos a la opción de administrar reglas. Aquí en esta ventana selecciono la regla aplicada al rango de celdas que tengo seleccionado, le digo editar regla y lo único que vamos a hacer aquí es marcar la opción de mostrar iconos únicamente. Le decimos aceptar, aceptar y para finalizar vamos a centrar eso. Y listo. Lo único que tenemos que hacer es cuando queremos agregar algo como positivo, poner un 1. Cuando deseamos que sea negativo, pues le ponemos un 0. De tal manera que de una forma muy rápida puedes tener un checklist más amigable, visualmente más atractivo que simplemente utilizar texto dentro de una lista. Ok, eso era lo que te quería mostrar en este video. Espero que te parezca útil, interesante y me dejes tu comentario o un like. Gracias por visitar el canal y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.